Yo pienso que desde 1968, que fue creada la SPEM, y fue creada como una necesidad para atender el nivel medio en esa época. Porque en esa época los maestros que daban matemática y biología, que fue con que inició la SPEM, eran maestros con mucha experiencia de primaria, llamémosle empíricos para nivel medio. Entonces viene la UNESCO y hace el estudio y se da cuenta que no hay maestros especializados en esas dos materias. Y en 1968 hacen un convenio tripartito entre UNESCO, Ministerio de Educación y Universidad de San Carlos para crear el profesorado con la especialidad de matemática y biología. Así es como nace la SPEM. Si ustedes se dan cuenta, la SPEM, la estructura física es distinta a la de la universidad. La de las demás facultades son edificios. La SPEM son módulos porque así lo construyó la UNESCO, porque fue con dinero la UNESCO. La universidad puso el terreno y dio el aval académico. Y el Ministerio de Educación becaba a aquellas personas que estaban dando matemática y biología y aquellas que tenían interés en dar en nivel medio. Así es como nace en 1968 SPEM, hasta el año 1998 que nosotros nos independizamos de la Facultad de Humanidades. Del 68 al 98 estuvo funcionando los profesorados de matemática, biología, económico, contable y lengua y literatura. Con el tiempo, a matemática se le agregó física. Entonces los alumnos salían con doble especialidad, matemática y física. Y a biología se le agregó química y biología. Entonces, por esos años, 30 años que la tuvo la Facultad de Humanidades, así salieron egresados. Cuando nosotros nos separamos, nosotros creamos otras carreras, como informática y computación, educación bilingüe intercultural, el profesorado en ciencias naturales con orientación ambiental, y se crearon las licenciaturas para que tuvieran un seguimiento en los profesores que seguían dichas materias, dichos profesorados. Así es como desde 1968 a la actualidad, el Ministerio de Educación dejó, cuando se fue a la UNESCO, de seguir preparando a esos maestros. ¿Qué problemática tenemos también en esto? Que nosotros en el interior de la República, antes SPEM sí tenía con los centros universitarios un convenio en donde que Saltenango sí tiene el profesorado de matemática y física, Petén sí tiene el profesorado de física y matemática, pero hace años que dejaron de dar esas carreras en el interior. Le hablo de esos 52 años que tiene SPEM de vida. Entonces, ya no, en el interior se dejaron de crear esas carreras y profesores con esa especialidad. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que en el interior de la República, la mayoría que dan los cursos de ciencias, hablemos de matemática, física, química, biología, la mayoría son maestros en pedagogía o licenciados en pedagogía, que no tienen el conocimiento, no tienen la carrera del profesorado con esas especialidades que nosotros damos. Entonces, esa es una de las problemáticas, que hace 52 años que se dejó de atender el nivel medio de parte del Ministerio de Educación como un proceso de formación sistemática hacia los docentes que están dando esos cursos. Otro de los inconvenientes que hemos podido notar es cuando se jubila un maestro. Hablemos de un maestro con la especialidad de matemática. Por lo regular ya no contratan a otro maestro, sino que le dan ampliación de tiempo a otros de otras especialidades para poder cumplir con sus 30 periodos, no necesariamente teniendo la especialidad de matemática, física, química, biología, lenguaje, sino que para completar el tiempo entonces le dan que den cualquiera de esos cursos. Entonces tenemos actualmente maestros nuevamente empíricos que están dando en el nivel medio cursos de esas especialidades. El número uno, que viene un gobierno y hace cambios en los currículum. Pero muchas veces son personas que desde el Ministerio de Educación hacen esos currículum. Y solo le trasladan a los maestros cuál va a ser el nuevo
currículum nacional base. No reciben capacitaciones, no reciben inducciones, no participan los maestros en la elaboración de dicho CNB, y eso se lo digo porque nosotros tenemos estudiantes en la escuela que dan clases en nivel medio, ya sea el sector público o sector privado. Pero ellos me dicen, y nosotros como SPEM ya se mandó una propuesta con todos los docentes que trabajan en el PAP, programa académico preparatorio, son aquellos estudiantes que quieren ingresar a la universidad y pierden matemática, física, química, biología y lenguaje, y en SPEM se le da, ahí está ese programa. Los docentes hace como unos 6, 8 años entregaron una propuesta al Ministerio de Educación de qué contenidos debería tener ese currículo nacional base de ciencias naturales, porque los maestros veían que existía desorden en el orden de los cursos. Entonces, si los maestros que están dando clases no participan en la elaboración del CNB, ese es uno de los inconvenientes que se puede dar. ¿Por qué? Porque dicen ellos, miren, no tiene lógica, no hay una secuencia lógica de estos contenidos. Y por ponerle un ejemplo, que a un niño de primero de primaria se le enseña a dividir sin saber de primero sumar y restar. Es un ejemplo bastante grotesco, pero así me han mencionado los estudiantes que hay temas que deben de ser fundamentales para los siguientes años en el ciclo básico, pero está todo al revés. Por eso es que nosotros entregamos esa propuesta hace 6 o 8 años más o menos al Ministerio de Educación, en donde se informaba cómo debería estar estructurado el CNB en ciencias naturales. Entonces, ese es un problema. El otro es la capacitación que deberían de recibir ellos en cuanto al uso y el manejo del CNB y de los textos que le van a dar. Porque nosotros en SPEM ya se han hecho un par de textos para el nivel medio. El último fue que se hizo con Japón, con JICA, que nosotros tenemos mucha relación con ellos, y se entregó al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación hizo la reproducción, ese fue el gobierno anterior. Se distribuyeron los libros, pero no se le dio una inducción al maestro de cómo utilizarlo. Póngale que en el interior de la República no tenemos maestros con la especialidad de matemática, porque fue un libro de matemática, es un libro de matemática. Entonces, esos maestros a la hora de recibir el libro no saben cómo utilizarlo. ¿Por qué? Porque hay una guía, a pesar que se hizo la guía y se hizo el libro, pero si el maestro no tiene la especialidad, difícilmente va a poder utilizar el libro y la guía. Entonces, son dos problemas que hemos detectado, que el CNB hay que ordenarlo en forma lógica y secuencial. Y el otro es las inducciones, porque solo reciben el libro, pero no hay una inducción de cómo poder utilizarlo. Solo les dicen, tienen que usar el CNB, pero no le dicen cómo está estructurado, cómo deben desarrollarlo, etcétera. Esas dos problemáticas he podido observar que tienen los maestros que dan los cursos de especialidad. Yo aquí tengo en mis manos los nombres de las universidades privadas que tienen las carreras de matemática, física, química, biología. Otros tienen educación con especialidad en ciencias biológicas y químicas, dice. Otro profesorado de enseñanza media en comunicación y lenguaje. Siento que las universidades no abarcan en la totalidad del país esas carreras. Por lo mismo que no son lucrativas muchas veces para las universidades y los estudiantes, por ende, tampoco las encuentran las carreras que les llame la atención. ¿Y por qué? Porque el Ministerio de Educación, hasta el gobierno anterior, exigió que todos aquellos docentes que estén dando cursos de especialidad como matemática, física, química, biología, lenguaje, deben de tener un profesorado para poder ejercer en el nivel medio, un profesorado con esa especialidad. Pero veo que en el interior del país no son carreras que llamen la atención para la gente. ¿Por qué? Porque lucrativamente para quien va a estudiar no lo ven como algo que les pueda ser útil en su vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues tenemos que
como a hacer ese llamado de atención o una motivación hacia las personas que estudian esas carreras, como para poder decirles que pueden asegurar empleo en el interior de la República. Y le pongo un ejemplo de los varios que tengo en SPEM. Yo tengo estudiantes de todo el país, no muchos porque llegan representantes, casi uno o dos por departamento, pero en Salamá hay compañeros que tienen la especialidad, alumnos que han tenido de química y biología y han regresado a la escuela a estudiar física matemática, porque dice que tienen contratos, en primer lugar, en el estado. Ya en la tarde van a un colegio, en la noche van a otro, y sábados y hasta domingos. Entonces, eso habría que motivar a la gente en la oportunidad que se tiene para poder conseguir trabajo. Porque como dije al principio, en el interior de la República no tienen la especialidad esas personas que dan esos cursos. Entonces, sí se les puede abrir las puertas para poder conseguir trabajo. Pero eso tendría que ser una labor de las universidades privadas en cuanto a motivar a la gente para que pueda estudiar dichas carreras y les llame la atención a la población estudiantil y se puedan anotar. Yo tengo entendido que hay una universidad privada acá, no quiere decir su nombre, tiene la carrera de matemática y física, pero solo tiene 3 estudiantes en el campus central aquí en el departamento de Guatemala. Entonces, para la universidad considero que es más pérdida económica que lo que puedan estar ganando con estos estudiantes. Entonces, las carreras se vuelven no muy lucrativas y que no llaman la atención a la población que las va a estudiar porque no ve el beneficio que pueda tener. Nosotros le hacemos conciencia a los estudiantes que ellos no necesariamente tienen que ser maestros, ellos pueden ser facilitadores, pueden dar clases particulares, pueden hacer textos, pueden vivir de la materia, de la especialidad, haciendo otras cosas que dando clases. Pero por supuesto que nosotros, casi todos nuestros estudiantes ya al segundo año ya están trabajando en colegios, desde el más pequeñito hasta, llamémosle, donde los más grandes que se tienen tanto en la capital como en el interior de la República. Pero esas serían las dos cuestiones, que las universidades brindan esas carreras, pero no tienen la cantidad de estudiantes como para poder mantenerlas. En segundo, que no le llama la atención a la gente muchas veces estudiar estas carreras porque piensan que no son lucrativas para ellos. Nosotros hemos dado el aval a centros universitarios, porque yo me reúno con todos los directores de centros universitarios y ahí les he hecho la propuesta de que les damos todo el aval para que aperturen las carreras. Sin embargo, la San Carlos es barato, porque son 91 quetzales al año que se pagan, pero tampoco ellos promocionan mucho esas carreras. Por ejemplo, el Progreso sí está dando matemática y física. Quiché se les aprobó la carrera de matemática y física hace tiempo y se les cerró. CUNOC en Quetzaltenango lo mismo. Se los proporcionamos a San Marcos hace 2 años, a Cobán actualmente con matemática y lenguaje, pero como que no se promocionan mucho y la gente partamos de que le tiene miedo a la matemática. Nosotros en las pruebas de la universidad, y le hablo de la San Carlos en general, cuando llegan los estudiantes me dicen, mire, ¿en qué carrera no hay matemática? Entonces, está marcado ese miedo que le tienen a las matemáticas. Y por lo regular, solo buscan lenguaje. Hay quienes solo quisieran que fuera el examen de lenguaje para poder ingresar a cualquier unidad académica de la Universidad de San Carlos. Entonces, ese temor a la ciencia se mantiene, que eso es lo que nosotros hemos querido romper con estudiantes de la escuela, para que no le tengan miedo a las ciencias, porque le tienen miedo a las ciencias, porque creen que las ciencias solo son para genios, son exclusivamente para aquellas gentes que tienen alto porcentaje de coeficiente intelectual, pero es por la forma de cómo se les ha enseñado la matemática, que ahí es donde radica todo, el miedo a la matemática. Uno siempre ve las estadísticas y andan viendo carreras donde no haya matemática. Entonces, por eso es que la carrera de pedagogía, tanto en los centros universitarios como en la Facultad de Humanidades, se anotan
porque ahí no llevan matemática. Entonces, los estudiantes le andan huyendo muchas veces a las ciencias, porque ha sido su tropiezo, ha sido su calvario, por así decirlo, en todo el proceso de su vida. Porque las paleteadas que le pegaban a los estudiantes desde primaria era porque no sabían las tablas de multiplicar. Entonces, desde pequeño ha sido marcado esto como que las ciencias es algo difícil y que siempre ha sido un obstáculo para las personas. Así es como lo puedo visualizar. Y en el interior volvemos que la mayoría de gente estudia pedagogía. Totalmente de acuerdo. Yo siento que el Ministerio de Educación dejó de preparar o exigir, mejor dicho, a los docentes en servicio que tengan una formación continua, exigirles estudios de actualización. Y volvamos a la primaria. ¿Qué es lo que pasaba en la primaria? Uno obtenía su plaza de maestro a indefinido y se olvidaba de ir a la universidad. Y eso pasó ya en el nivel medio. Obtuvieron su plaza y nunca más volvieron a tocar un libro. Y vuelvo a lo que comentaba al principio. Hay maestros que están dando cursos de especialidad que no tienen la especialidad. Aunado a eso, no estudian y no tienen la especialidad, eso complica la formación de los jóvenes en el nivel medio. Entonces, el Ministerio de Educación sí debería nuevamente tomar muy en cuenta la formación de estos maestros, dándoles actualizaciones, pero en forma sistematizada, porque muchas veces se dan diplomados impartidos por el Ministerio de Educación que los maestros solo llegan por la asistencia y el diploma, pero un cambio en ellos no hay. Entonces, sí se debería de buscar una profesionalización con ellos, de seguir esa línea de formación en la matemática. Ahora si ya tienen el profesorado, que sigan la licenciatura. Si ya tienen la licenciatura, una maestría. Si ya tienen la maestría, un doctorado en esa línea de formación que tengan, ya sea matemática, lenguaje, biología, química. Eso permitiría que los docentes volvieran a estudiar, volvieran a actualizarse, porque se desactualizan y el mismo programa que usaron desde que iniciaron a trabajar, muchas veces ni lo mejoran ni lo actualizan. Entonces, eso va afectando la formación de los jóvenes, porque se ve reflejado en la formación de los jóvenes cuando les aplican las pruebas el Ministerio de Educación. Pero sí se debe seguir un proceso de sistematización académica en todos aquellos docentes que estén laborando para el sector público, y el privado debería también exigirlo para poder fortalecer esa debilidad que se tiene. Ok, habló sobre, por ejemplo, docentes que estudiaron un profesorado de matemática, que pudieran seguir licenciatura y luego maestría, esa trayectoria usual. ¿Qué recomendaciones daría para el que, por ejemplo, estudió un profesorado en pedagogía y enseña matemáticas? ¿Sería deseable, por ejemplo, que se hiciera un programa de formación, un profesorado en matemática, digamos, que pudiera cursar este profesor en pedagogía, en arte o lo que sea, pero que está impartiendo matemáticas y no tiene un profesorado acorde, digamos, a lo que está impartiendo? Sí, yo creo que también faltan incentivos, porque muchas veces las personas estudian para querer mejorar académicamente y económicamente. Y usted puede tener un doctorado, pero si sigue trabajando con el mismo salario, ¿qué motivación le da eso? Nada más que la personal. Pero muchas veces, si aunado a eso o a la par de ello, va un incentivo económico, pues creo que las personas buscarían las dos cosas. Uno, actualizarse en la materia, y otro, una mejora económica. Eso es lo que creo que le llamaría la atención a los docentes que están dando esos cursos. Y le voy a poner un ejemplo. En la Universidad de San Carlos, nosotros nos contratan con el grado de licenciados. Cuando obtenemos la titularidad, o sea, indefinidos, si yo estudio una maestría, asciendo un escalafón.
si yo estudio un doctorado haciendo otro escalafón y eso económicamente le va favoreciendo a las personas. Entonces uno busca estar estudiando para poder mejorar académicamente y económicamente. Entonces siento que a la vez de que esté estudiando a la persona, pues se reciba un incentivo de esa naturaleza. Yo tengo entendido que en El Salvador así lo hacen, no sé si lo siguen haciendo de esa forma, pero los maestros en servicio tienen que estar demostrando anualmente que están haciendo estudios universitarios en la especialidad que ellos tienen y reciben un incentivo económico para que se sigan preparando año con año. Entonces, por ahí tendríamos que ir. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Nosotros tenemos también un programa que se llama Galileo y se los damos a maestros del sector público que no tienen la especialidad y que están dando clases, dando esos cursos. Es un programa que dura un año, que llegan el primer viernes de cada mes y ahí se les dan actualizaciones de las 5 especialidades: matemática, física, química, biología y lenguaje. Pero es algo paliativo, no es algo que realmente le va a ayudar y a formar, sino que es algo para que él se vaya preparando como para poder atender sus clases. Pero al final lo único que obtiene el maestro es un diploma de participación y de haber aprobado esos cursos, ¿verdad? Pero el Ministerio de Educación sí lo debería hacer en forma sistemática y buscando aquellos incentivos que le permitan al maestro mejorar económicamente. Nosotros como hemos visto esa problemática, desde el año 2014 hemos dado diplomados y la relación que tenemos con Japón a través de JICA, nosotros hemos visto lo que es Guatemática, que eso se empezó a aplicar en el año 2006-2007. Y en esa relación con Japón nos becaron a docentes de la FPEM para que fueran a Japón. Y ellos, uno de los acuerdos para que se fueran era que cuando vinieran a replicar esto con maestros en servicio. Y es así como el maestro Hasler Calderón fue a Japón, porque tuvo una beca de un año y vino a implementar un programa que se llama CIMATE y que ahora se llama Club de Amigos de la Matemática. Y desde el año 2015 se empezó a dar diplomados a maestros en servicio en el interior de la República. La cantidad de maestros que se fue atendiendo fue creciendo. Por ejemplo, tengo acá en Huehuetenango, en el 2016 fueron 360 docentes que se les atendió con el curso de matemática nada más. En la escuela Hermano Pedro de la zona 18 ya fueron 500 docentes los que asistieron y así desde el año 2015 a la fecha nosotros hemos estado dando diplomados en ese nivel porque vemos la necesidad de poder fortalecer nuevamente el nivel medio que carece de eso. Actualmente nosotros en el mes de agosto empezamos a dar un diplomado de TICS a maestros de nivel medio del sector público de la zona 1. Es tanto la necesidad que ellos tenían que ellos me volvieron a pedir, pero ahora me pidieron matemática. Ahorita estamos dando redacción y ortografía. Nuevamente el curso de TICS se está dando, pidieron contabilidad. ¿Y qué otro? Redacción, contabilidad, TICS, y matemática. Esos cuatro cursos se está dando en este diplomado actualmente a maestros de nivel medio. Pero fue a solicitud, yo me reuní con el director del central, quien es el que dirige a los maestros del centro histórico, a los directores, perdón, del centro histórico, de los establecimientos del centro histórico, para darle estos cursos. Nosotros vemos con mucha preocupación que existe esa necesidad y lo paliamos de esa forma, dando diplomados. Pero nosotros sí estaríamos en la capacidad de poder atender un profesorado o una especialización en el área de matemática. Porque ya contamos con la experiencia, tenemos las personas
ya capacitadas. Nosotros ya tenemos la licenciatura en todas esas especialidades. Ya tenemos egresados que bien podríamos atender la demanda a nivel nacional, dando ese profesorado si fuera el caso. Pero sí vemos con mucha urgencia que el Ministerio de Educación sí debería de abrirle esa oportunidad a los docentes en servicio de seguir profesionalizándose. Y como repito, ya tenemos la experiencia de estar trabajando esos cursos. Y vemos que sí, los maestros demandan esta actualización docente, porque nos están exigiendo ya, no solo maestros del sector de la zona 1 están en estos diplomados, sino que ya se agregaron de Chinautla, zona 6. Entonces, sí hay necesidad y deseo de querer estar estudiando nuevamente la especialización que ellos tienen o los cursos que ellos tienen en forma ya sistematizada. Gracias. Yo veo con mucha preocupación que nosotros como instituciones encargadas de la formación docente nos deberíamos de reunir. Me refiero al Ministerio de Educación, organismos nacionales, internacionales, universidades, como para atender esta demanda que se tiene que dar a los maestros que están en servicio dando esos cursos. Pienso que lo debemos de hacer en forma conjunta, no aislada, porque si no cada quien va a jalar para su lado y cada quien con intereses muy particulares y tenemos que pensar sobre el colectivo. Entonces sí deberíamos de hacerlo viendo esto con el Ministerio de Educación, de fortalecer nuevamente el nivel medio, porque desde hace años, más o menos UNESCO se fue en 1972 de la escuela, desde 1972 para acá, ya no hemos tenido ninguna relación con organismos internacionales, más que con JICA el Japón, que empezamos desde el 2006. Y hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio de Educación, JICA, el Ministerio de Educación y nosotros, y de la SPEM. Y nos hemos dado cuenta que sí se tiene una fortaleza ya visualizada, ya con experiencia como para poder seguir trabajando. Entonces, sí tenemos que tomar esto muy en serio, involucrar a los maestros, hacerle ver la importancia que reviste que ellos sigan preparándose, se sigan especializando en los cursos que están dando y aquellos que no tengan esa especialidad, pues que se metan a estudiar. Pero sí lo debemos de hacer a nivel nacional, porque si solo lo dejamos en el campus, en el departamento de Guatemala, sede central, difícilmente vamos a solventar la problemática que tenemos a nivel nacional. Esto debe ser a nivel nacional con distintas organizaciones, como repito, nacional, internacional, el Ministerio de Educación y las universidades que se puedan involucrar en el mismo para fortalecer nuevamente el nivel medio. Entonces, las puertas de SPEM están abiertas para cualquier actividad que se quiera hacer conjuntamente. Y gracias por permitirme dirigirme al público.